Hola, buenas tardes. Mi nombre es Evelyn Ponce, formo parte del equipo de colaboradores de North American Greenhouses. A nombre del licenciado Ricardo García Valderrama, director general de North American Greenhouses y de todas las empresas que formamos parte de esta sinergia creada para Webinar Alianzas, les damos una cordial bienvenida a nuestro séptimo webinar. En esta ocasión contamos con dos temas. ANPAC nos presenta la situación y perspectiva de la industria hortícola protegida en México y Aneberris nos presenta la importancia de la asociatividad y los beneficios que esto genera. Agradecemos el apoyo de ANPAC, Aneberris, CNA, LB White, de Acero, Pascal, Netafim, Textiles Agrícolas, Horteamérica, Albapraz y AGT América. En esta ocasión contamos con la presencia del ingeniero Alfredo Díaz, director general de ANPAC y presidente del Consejo Directivo del Fondo de Aseguramiento ANPAC. Fue delegado estatal de la Secretaría de Desarrollo Social Federal en el estado de Sinaloa y previamente se desempeñó como director regional del Noroeste de Apoyos y Servicio a la Comercialización Agropecuaria. Trabajó por 12 años como funcionario de Banobras. Los primeros 4 en la Delegación Estatal de Baja California y posteriormente como delegado en el estado de Sinaloa. De la misma forma, en el 2002, asociándose con otros empresarios, fundó y dirigió Inmobiliaria Las Fincas y participa asimismo como productor agrícola. También contamos con la presencia del ingeniero Juan José Flores García, director general de Aneberris. Ha ocupado cargos dentro del Senacica como subdirector y armonización y evaluación internacional y subdirector de exportaciones. También ocupó puestos de coordinador e inspector de los programas de exportación o verificación en origen en países como Argentina, Estados Unidos y Chile. Cuenta con cursos de capacitación sobre el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y el Acuerdo para la Agricultura impartidos en línea por la Organización Mundial del Comercio. Y por más de 10 años fue evaluador de la Dirección General de Sanidad Vegetal de los riesgos fitosanitarios asociados al comercio internacional de las mercancías en países como Estados Unidos, Canadá, Holanda, Sudáfrica, Perú, entre otros. Les damos una cordial bienvenida. Muchas gracias por estarnos acompañando en esta ocasión. Ingeniero Alfredo Díaz, director general de ANPAC. Si le parece bien, le cedemos pantalla. Gracias, muchas gracias, Evelyn. Bienvenido, gracias. Gracias. Y muchísimas gracias a North American, al equipo de North American, a Ricardo, a todos ustedes por darnos la oportunidad de platicar con todos los participantes, ¿no? El tiempo, pues, es un elemento que tenemos ahorita en contra para lo mucho que hay que platicar, ¿no? Entonces, voy a intentar relatarles un poco de cómo está la industria hortícola protegida en México, cómo ha evolucionado, cómo nos ha ido en estos meses de pandemia y finalmente cómo vemos el mediano y largo plazo en la industria en la cual estamos. Eso básicamente serán los temas que les voy a platicar. Y al término del mismo, pues tendremos ahí una serie de preguntas y respuestas, las cuales trataré de contestar, ¿no? Ahí está. Bueno, y empezamos con una felicitación a todos ustedes, a todos los participantes que seguramente y en su mayoría están y estamos involucrados en el sector primario mexicano. ¿Y por qué una felicitación? Uno, pues por seguir trabajando, pero sobre todo gracias a ustedes, gracias a los que estamos en esta industria, en este sector primario, fue que de alguna forma nuestro granito de arena o granote de arena ayudó para que el Producto Interno Bruto de nuestro país no cayera aún más. El único sector de la economía mexicana que creció en estos tan difíciles meses ha sido el sector primario.
Y en esta lámina lo podemos ver, ¿no? Está la balanza comercial agroalimentaria de enero a junio del 2020 y tenemos en este primer semestre del 2020 un superávit de 7.500 millones de dólares, que no es cosa menor. Desde el 2017, la balanza comercial agroalimentaria ha tenido superávit y se ha venido incrementando año con año. Del lado izquierdo de su lámina aparecen las principales exportaciones agroalimentarias que se dieron en este semestre del 2020, ¿no? Liderados en primer lugar pues, por la cerveza, ¿no? El aguacate, el tomate, ganado, carne, las berries que vienen empujando mucho, muy fuerte. Quiero también felicitar a Juan José, al equipo de Aneberries, a todos los productores de berries por el tremendo esfuerzo que están haciendo y el crecimiento que están teniendo, que la verdad pues es digno de felicitarse otra vez, ¿no? Y tenemos otra gráfica por ahí que muestra las exportaciones de tomate mexicano hacia los Estados Unidos, ¿no? En este primer semestre del 2020, que como lo vemos ahí, pues han sido, la verdad de las cosas, hasta hemos sido sorprendidos nosotros, porque han sido incluso mayores que algunos años completos, como fue el 2019, el 2018 incluso, ¿no? Y en el 2017, pues la anduvimos muy cerquita. Entonces, la verdad de las cosas, repito, hemos sido bendecidos en este sector primario y de nuevo, pues muchas felicidades. Bueno, ahí está otras gráficas que muestran este crecimiento que han tenido las exportaciones agroalimentarias. En esta gráfica que ven aquí, que vemos aquí, están contenidos o están representados más bien los capítulos 7 y 8 de la balanza comercial mexicana, ¿no? Que tiene que ver con las frutas y verduras, ¿no? Y quisimos representar esto para ver en este horizonte de tiempo que comprende la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio, cómo ha detonado las exportaciones agroalimentarias mexicanas, ¿no? En el 1994, cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, había o se dieron solamente 1.666 millones de dólares de exportaciones, ¿no? Para el cierre del 2019, ya estas crecieron en 13.700, más bien el superávit, ya fueron de 13.746 millones de dólares. La verdad de las cosas es que el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México se convirtió en un instrumento invaluable para ello. El famoso Telecán, ahora Temec, ha cumplido con creces el propósito para el cual fue creado, que fue generar comercio entre las tres naciones, ¿no? Y lo ha hecho de una extraordinaria manera. Las exportaciones mexicanas en ese periodo crecieron en un 725% contra las importaciones mexicanas que crecieron en un 274%, teniendo México un superávit en este sector del 451%, que una vez más, repito, no es cosa menor. Y abundando sobre el Tratado de Libre Comercio, nos ha traído inversión, nos ha traído empleo, nos ha traído competitividad, nos ha hecho que nos levantáramos de la hamaca en la cual estábamos, nos ha hecho que saliéramos de la zona de confort en la cual habíamos estado para volvernos muy competitivos. Y las recompensas, pues ahí están, ¿no? Ha habido en nuestro sector, la verdad de las cosas es que ha habido un crecimiento impresionante. Por otro lado, también tiene sus contras, ¿no? Nos ha vuelto dependientes en algunas actividades como son o algunos cultivos o algunos productos como son los granos y las oleaginosas. Por ejemplo, la industria del aceite, pues prácticamente se ha venido a pique, ¿no? Pero bueno,
Finalmente, cuando uno suma y resta los beneficios y los costos que ha arrojado el Tratado de Libre Comercio, repito, hemos salido con números muy favorables hacia nuestro país, ¿no? Y en todo eso la industria protegida ha puesto también su granito de arena, ¿no? Y aquí les mostramos una gráfica que da cuenta del impresionante crecimiento que ha tenido la industria protegida en México. De hecho, el caso mexicano de la industria protegida es un caso de éxito a nivel mundial. En el año 2000 había en nuestro país solamente alrededor de 300 hectáreas protegidas, ¿no? Dedicadas a la agricultura. Al cierre del 2019 ya hubo 54,150 hectáreas protegidas en nuestro país. O sea, tuvimos en 19 años un crecimiento de 53,850 hectáreas. Repito, es un caso de éxito a nivel mundial, ¿no? Y tan es así que si sumamos toda la superficie protegida que tienen Norteamérica, hablando de Canadá, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica, no alcanzan la cantidad de superficie protegida que tenemos en nuestro país. Entonces, y bueno, el mucho, y ahorita lo vamos a ver, parte del éxito fue y ha sido el Tratado de Libre Comercio. Dentro de esas 54,150 hectáreas protegidas, las están ocupando básicamente dos industrias, ¿no? Una, la industria hortícola protegida, que ha venido creciendo. Traemos una tendencia de crecimiento muy benigna, pero la tendencia de crecimiento que es impresionante la traen las berries, ¿no? Ellos, la industria de las berries, ahí se muestra, en pocos años ha detonado, ¿no? Y cerramos el 2019 habiendo o destinándose 29,084 hectáreas a la horticultura, 23,000 hectáreas a las frutas, mayormente berries, casi 2,000 hectáreas a las flores y ahí cualquier cosa a los granos. El caso de los flores es un caso que a mí en lo personal me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque tenemos muchos factores a favor, de manera tal que México puede ser una potencia en la producción de las flores, ¿no? Les cuento una anécdota. Nosotros venimos trabajando con nuestros amigos holandeses. De hecho, desde hace 2014 al 2016, más o menos, llevamos a cabo juntos un programa que le llamamos conjuntamente Mexicultura. Y básicamente lo que ellos buscaban y lograron fue meterse al mercado hortícola mexicano a cambio de transferir tecnología hacia nosotros, hacia los productores mexicanos. Y ambos logramos nuestros objetivos, ¿no? Bueno, en la serie de trabajos que habíamos venido haciendo conjuntamente y que continuamos haciendo conjuntamente, en las pláticas ellos todavía se siguen preguntando y nos siguen preguntando por qué no nos metemos a las flores, ¿no? De hecho, nos han ofrecido y está también en la mesa toda la asistencia técnica para detonar el cultivo de la flor, semillas, etcétera, ¿no? Todos los factores de la producción. Sin embargo, pues no lo hemos hecho, ¿no? Entonces, desde hace mucho tiempo, esas casi 2,000 hectáreas destinadas a la flor, pues se siguen manteniendo. Ahí andan entre 1,500, luego sube un poquito de las 2,000, pero la realidad de las cosas es que no se ha detonado. Ojalá, es una de las muchas tareas que en el sector primario tenemos pendientes y que cabe dentro de la diversificación de cultivos. Bueno, ahorita lo que les comentaba, la cantidad de hectáreas protegidas que tenemos, en el concierto mundial
México ya ocupa el 5º lugar otra vez en el mundo que mayor superficie protegida tiene, ¿no? Por ahí está el cuadrito que nos ha sido un poco difícil actualizarlo, porque no encontramos información, pero bueno, la información más o menos proporcionalmente se mantiene, ¿no? China, pues está muy difícil que lo alcancemos, ¿no? Tiene 3.300.000 hectáreas. Habría que ver qué tipo de tecnología tiene, ¿no? Porque a lo mejor es una tecnología muy básica y que le llaman protegido, ¿no? No lo sabemos. Hay que ir a China. El segundo lugar, Corea del Sur viene avanzando muy fuerte. De hecho, traemos con ellos, con Corea del Sur, la posibilidad de hacer una alianza. Estamos platicando para trabajar de manera conjunta. Ellos traen mucha tecnología en el tema de robotización, que en unas láminas más adelante lo vamos a tocar. Ellos vienen avanzando fuertemente, todo lo que implica la robotización, drones, etcétera. Y bueno, y está su mercado también, ¿no? Luego viene, pues ahí abajito, Japón, igual. Turquía, que es uno de los proveedores, se ha convertido en un proveedor muy importante en Europa, que junto con España y Holanda son los principales proveedores de los países europeos. Turquía viene avanzando fuerte también, viene trabajando muy fuerte. Él es el principal proveedor de Rusia, por ejemplo. Les platico que en el 2016, aperturaron allá la oficina de ProMéxico, cuando existía ProMéxico, en Moscú, y finalmente nos invitaron a una misión comercial a Moscú, a Rusia, ¿no? Fuimos 2 personas de Aneberris y su servidor, por parte de los horticultores, ¿no? E hicieron ProMéxico como siempre lo hacía, un trabajo muy profesional. Tuvimos una serie de actividades muy enriquecedoras, y lo que fuimos a hacer era vender nuestros productos, ¿no? En aquel entonces había habido un problema político entre Rusia y Turquía, y Rusia había boicoteado a Turquía económicamente. Entonces le había cerrado las puertas de su mercado y lo había desplazado como proveedor. Entonces ellos estaban muy urgidos de quién surtiera de productos de varios tipos a su mercado y a sus mercados, ¿no? Finalmente, pues fuimos, ¿no? Les platico esto por la importancia que tiene Turquía en mercados tan importantes como Rusia. Y les termino de platicar la anécdota. Les digo, nos fue muy bien. Yo lo que veía ya me interesaba, evidentemente, las hortalizas, los tomates que yo veía ahí, tanto en las centrales de abasto que nos llevaron, como con los industriales y con las cadenas de supermercados, los retailers. Pues la verdad de las cosas es que el tomate que veía y que vi, pues dejaba mucho que desear comparado con el tomate mexicano. Yo decía, cualquier Oxxo de aquí de México tiene mejor tomate que lo que yo veía allá, ¿no? Finalmente, al momento de las negociaciones, llegamos a un acuerdo y nos pidieron 1,000 toneladas de tomate Saladet de manera mensual, ¿no? Para abrir boca, dijeron ellos. Evidentemente, pues nos dio mucho gusto, me dio mucho gusto, pero se acabó el entusiasmo cuando hablamos de precios, ¿no? Ellos nos querían pagar un precio, o el precio que le pagaban a Turquía por su kilo de tomate, y a ellos no les interesaba tanto la calidad, sino privilegiaban el precio. Entonces, y por otro lado, el precio al cual teníamos que vender se elevaba porque teníamos que mandar el producto vía aérea y el flete encarecía demasiado. El caso es que no hubo negociación. Lo que me dijeron fue, está muy bonito lo de ustedes, seguramente están ricos, de mucha calidad, pero no podemos pagarles ese precio. Sin embargo, a los de las berries les fue muy bien, porque ellos, la berry es un
es un producto que en muchos mercados sí pagan el sobreprecio del flete, ¿no? Así que, bueno, y finalmente no supe si les empezaron a vender berries a Rusia, ¿no? Pero bueno, eso es Turquía. España se ha quedado un poco rezagado. Italia, que era también otro de los que venían compitiendo muy bien. Y Holanda, que aparece ahí en el 9º lugar. Sin embargo, Holanda es un extraordinario comercializador, ¿no? Si nos vamos a las exportaciones mundiales de hortalizas, por ejemplo, Holanda siempre aparece ahí en los primeros lugares, ¿no? De cultivos hortícolas exportados. No porque o además de que lo producen ahí, ellos lo compran en otros lados, lo reempacan y lo comercializan, ¿no? Son, les digo, unos estupendos comercializadores, ¿no? Ellos siempre han sido desde muchísimos años atrás, siempre han sido comerciantes, siempre han sido navegantes y lo hacen bastante bien. Entonces, bueno, ese es el contexto mundial de la agricultura protegida que existe, ¿no? Al ritmo que traemos en México, seguramente, el ritmo de crecimiento, seguramente vamos eventualmente a escalar algunos lugares. Ahorita les comentaba, bueno, y qué ha sido lo que ha hecho que se tenga el crecimiento en la industria hortícola protegida, ¿no? Otra vez, vuelvo al famoso Telecan, ahora Temec, ¿no? Bueno, ya lo comenté en las láminas anteriores, el enorme factor de crecimiento que ha sido ese tratado, esa apertura comercial. Otra vez, ahí les va otro ejemplo, ¿no? El año pasado, cuando estábamos negociando el acuerdo de suspensión dumping del tomate, que fue algo muy difícil, muy álgido. El acuerdo se cayó, lo tumbó el Departamento de Comercio de Estados Unidos y tuvimos casi 2 meses que estuvimos pagando aranceles. Si mal no recuerdo, lo que estábamos pagando y que muchos de los que están escuchando les tocó pagar fue del 17.56%, ¿no? Entonces, eso, con ese simple arancel, hizo que muchos exportadores, productores, exportadores de tomate pequeños desaparecieran o tuvieran que migrar hacia la producción de otros cultivos, ¿no? Entonces, el no pagar aranceles la verdad es que detona mucho el crecimiento de las exportaciones. Les vuelvo a repetir, nosotros ya lo vivimos, lo que es comercializar, lo que es exportar sin aranceles y lo que es exportar con aranceles. Y ha habido otras variables que han influido para el crecimiento de la industria, ¿no? La disponibilidad de los factores de la producción, el caso de insumos, la tecnología, bueno, lo tenemos ya muy disponible en el año 2003, 2004 más o menos, que empezó a ponerse los cimientos de las estructuras protegidas aquí en México. Se vinieron empresas españolas y empresas israelitas que traían tecnología protegida. Ellos fueron los que pusieron las primeras estructuras protegidas. Y bueno, pues era evidentemente mucho más caro, ¿no? Al paso del tiempo y de manera muy rápida, empresarios mexicanos aprendieron de las tecnologías, de la tecnología, innovaron, adaptaron las tecnologías a las condiciones de nuestro país y han resultado ser muy exitosos, bajando costos, y sobre todo haciendo esa tecnología de muy alto impacto. Y tenemos ya las principales empresas de construcción, diseño y construcción de invernaderos ya mexicanas, ¿no? Lo cual la verdad es que nos da muchísimo gusto. Por otro lado, pues también las semilleras, de hecho aquí en AMPAC son socios de AMPAC, las principales productoras de semillas
del mundo incluso, ¿no? Y ya las tenemos aquí en México, la disponibilidad también de semillas, de sistemas de riego, etcétera, están ya muy a la mano, ¿no? La disponibilidad de recursos financieros también ya es algo que no le batallamos tanto como le batallábamos hace 15 años, ¿no? Ha habido mucho trabajo que se ha hecho por parte de todos los que estamos involucrados en la industria, trabajo de concientización, de sensibilización, de aprendizaje. En el caso de AMPAC estuvimos muy cercanos con la banca comercial mexicana, de manera de tratar de abrir el ostión del financiamiento, cosa que logramos. Todo eso acompañado por FIRA, que siempre ha sido para nosotros un extraordinario aliado. Pero yo creo que, y sobre todo, las fuentes de financiamiento están ahí y están deseosas de trabajar con nosotros porque hemos sido muy rentables. Si no fuera un buen negocio, pues evidentemente no estuvieran, ¿no? Entonces, tenemos, repito, ya créditos, incluso fuentes de fondeo con capital de riesgo. Por otro lado, está el mercado, ¿no? Todo lo que implica el mercado ha sido un factor de crecimiento. ¿A qué me refiero con ello, no? El productor exportador mexicano ha tenido a bien diversificar la oferta de sus exportaciones. Pongo de ejemplo el tomate, ¿no? En el tomate producimos y exportamos 4 diferentes variedades. Si nos comparamos con Florida, con Georgia, que son los que siempre están quejando de los mexicanos, ellos básicamente producen un solo tipo de tomate y que va muy dirigido al segmento de food service. Entonces, en el caso, repito, de los mexicanos, hemos diversificado nuestra oferta, pero además nos hemos preocupado y ocupado en tener producción todo el año, ¿no? De manera que nos convertimos en un proveedor muy atractivo para los vendedores, los retailers del mercado americano, ¿no? Y bueno, esto va junto con pegado, la demanda creciente que cada vez más hay en los Estados Unidos, ¿no? Hemos venido observando cambios en las tendencias de consumo. El incremento poblacional es una variable que siempre va a estar ahí. Ahorita somos, incluso, digo, en Estados Unidos y en el mundo, no hablo de Estados Unidos porque es prácticamente el único mercado que tenemos, ¿no? Pero en el mundo ahorita somos 7.500 millones de personas en el mundo. Se estima que para el año 2050 habrá 9.500 millones de gente, ¿no? Entonces, ¿podrán la gente dejar de comprar computadoras, vasos, teléfonos, pero nunca dejar de comer, ¿no? Entonces, estamos en una industria que siempre va a estar demandada, siempre nos van a estar demandando lo que hacemos, lo que producimos, ¿no? Hemos sido también muy buenos en producir a precios, a costos muy atractivos, de manera tal que tenemos precios muy competitivos, ¿no? Hemos ido y hemos afinado y mejorado en mucho la comercialización. Esta se ha tornado muy ágil, dominamos ya la logística que tenemos hacia el mercado que conocemos muy bien, que es el mercado americano. Ha habido en materia de trazabilidad, pues prácticamente desde que está el tomate creciendo hasta que prácticamente se lo está comiendo o que están a punto de comérselo, tenemos la huella del mismo, ¿no? Y ha sido, y hemos generado una comercialización también muy confiable. También hemos trabajado mucho en la inocuidad, en la higiene, en la responsabilidad social, ¿no? Aquí en AMPAC nos hemos preocupado muchísimo en esos temas, ¿no? Porque además, en el caso, por ejemplo, de la responsabilidad social, se convirtió en una obligación que, además de ser ética, además de ser una obligación moral, de poderle proveer mejor calidad de vida a los que menos tienen, se ha tornado también un elemento o un factor de competitividad.
¿Por qué? Porque algunos grandes compradores ya se fijan mucho en la responsabilidad social y pueden incluso cerrarse los mercados cuando se carece de una buena responsabilidad social empresarial. El otro factor, pues, es lo que ya sabemos, ¿no? Aunque Trump diga que no, pero el cambio climático ahí está, llegó, tocó la puerta, se la abrimos, se metió y se quedó. Prácticamente todos los años estamos viendo nuevos récords que hay en el tema de las temperaturas, ¿no? Tanto, bueno, sobre todo hacia arriba, el calentamiento global es una realidad, ¿no? Y los climas se han vuelto mucho más inclementes, ¿no? Y otra variable que nosotros hemos visto muy claramente y que tratamos de potenciarla es el emprendedurismo que se ha dado en nuestra industria, ¿no? El productor se hizo empresario. ¿A qué me refiero con esto? Que adoptó nuevas tecnologías, se quitó el tabú ese y se puso a investigar y a interesarse en las nuevas tecnologías, las adoptó, innovó, invirtió, se metió dinero, se metió la mano a la bolsa y sacó dinero, invirtió en todo eso y asumió riesgos. Si hay tiempo, más adelantito les platicaré esto, cuál es la diferencia entre esto último con nuestras competidores de Florida, ¿no? Todo esto que les platico, ellos no lo han hecho, ¿no? Bueno, aquí hay unas gráficas así muy rapidito que quise mostrarles para que vieran cuáles son los cultivos predominantes, tanto en la horticultura protegida como en la fruticultura, ¿no? Que básicamente las berries. En el caso de la horticultura protegida, que es lo que nos dedicamos y conocemos, pues el tomate, por mucho, es el cultivo predominante. En las estadísticas que tenemos aquí en AMPAC, del total de producción de todos los socios de AMPAC, que ahorita rondan en alrededor de 280 productores en todo el país, que por cierto, fíjense, es una cifra récord la que tenemos aún cuando estamos en la pandemia. Bueno, el 66% del total de lo que producimos es tomate. Alrededor de probablemente un 19% es pepino y un 17% el pepe. Y por allá muy, muy abajo viene el chile verde, berenjena y algunos otros cultivos, ¿no? Por lo tanto, también hemos hecho mucho énfasis en la diversificación de cultivos, ¿no? En el caso de la fruticultura, pues las berries son las que rifan ahí, ¿no? Ahora, quiero platicar un poquito cómo nos ha afectado la pandemia, ¿no? Lo que les comenté al principio de la plática, a muchos sectores de la economía, la verdad de las cosas que les ha ido de la patada, no ha sido el caso de nosotros. En este cuadro pueden ver las exportaciones que hemos tenido en este primer semestre del 2020 y vemos que no han bajado, ¿no? La verdad es de las cosas que no nos ha afectado. Seguimos trabajando. Toda nuestra industria, todo nuestro sector hortofrutícola la considera una actividad esencial. No seguimos trabajando. Más bien seguimos trabajando con todos los cuidados del mundo y hemos estado produciendo, ¿no? Por ahí en los meses, empezamos el 2020 con una situación normal, como todos los años, enero, febrero. En marzo, que empezó ya el coronavirus a atacar aquí el continente americano, empezó una pequeña caída en la demanda y más o menos a fines de marzo, abril, notamos un incremento anormal en la demanda de las hortalizas en el mercado americano, ¿no? Si se acuerdan, fueron las compras de pánico que se dieron, porque lo que pasó fue, se vino el virus y todo el mundo corrió a los supermercados a abastecerse de productos.
llenaron sus despensas, por eso se incrementó considerablemente la demanda, y por allá en mayo, en mayo, junio, notamos una caída en la demanda. Lo que pasaba es que las despensas todavía estaban llenas, ¿no? Pero luego tendieron ya a normalizarse y hemos tenido, repito, un buen nivel de exportación. Lo que hemos tenido también es esa caída en la demanda, la compensó, la ha compensado los muy buenos precios que ha habido en estos meses. Y esos muy buenos precios, han sido un poco más altos que años anteriores, ¿no? Estas gráficas que se les muestran, el tomate bola, tomate roma, pepino y bell pepper, los precios del primer semestre del 2020 son un poco más altos que años anteriores. Entonces, la resultante entre más o menos la consistencia en la demanda y los muy buenos precios ha tenido como resultado que estamos teniendo un buen año contra lo que se pudo haber imaginado. ¿Cuáles son las perspectivas de mediano y largo plazo? ¿Qué es lo que vemos nosotros? Nosotros consideramos que la industria hortícola protegida en México continuará creciendo. Creemos que vamos a cerrar el año y al final del mismo habrá sido un buen año. Seguirán prevaleciendo esas variables que les comenté, les expliqué hace algunas láminas, y eso nos va a dar que mantengamos la tendencia de crecimiento. Sin embargo, hay que ponerle atención, estamos preocupados, pero sobre todo estamos ocupados en algunas amenazas que nos acechan. Y les pongo aquí 3 de ellas que son las más notables. La primera de ellas es que tenemos que mantener el acuerdo de suspensión del dumping del tomate. Les comentaba, nos costó muchísimo trabajo. Desde el 2017 empezamos a tocar la puerta del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Hasta el año pasado, en febrero, nos medio atendieron, nos pusieron una serie de condiciones para poder firmar, que les dijimos que no. Les comento, se cayó el acuerdo que había antes, nos aplicaron los aranceles. Finalmente, en septiembre del 2019 firmamos el nuevo acuerdo y tenemos que cumplir con los compromisos contraídos en ese acuerdo, de manera tal de que el Departamento de Comercio no tenga pretexto y lo vuelva a tumbar, ¿no? Porque si lo vuelve a tumbar, vamos a volver a pagar aranceles, ahora un poco más elevados, porque actualizaron la tarifa del dumping y esta quedó en más o menos 21%, ¿no? ¿Qué significa eso? Que si se cae el acuerdo y entran en vigor aranceles, en lugar ya de pagar el 17.56, ahora vamos a estar pagando el 21%, ¿no? Entonces, pues está peor, ¿no? Y hay esos compromisos, pues prevalece ahí vender arriba del precio mínimo de referencia. Eso tenemos que respetarlo, todo el mundo lo vigilamos, a lo mejor hasta enfadamos a nuestros productores de manera de estarles todos los días repitiendo, no hay que vender abajo el precio de referencia. Otro de los condicionantes que nos pusieron fue las famosísimas inspecciones que ya nos están haciendo a partir de marzo, abril, creo que es abril, en frontera, ¿no? Al momento de cruzar nuestros camiones hacia los Estados Unidos, nos hacen inspecciones de calidad, ¿no? Entonces, para ello tuvimos un periodo de gracia de 6 meses, y en ese periodo de gracia, en esos meses, pues estuvimos muy cercanos con aduanas de Estados Unidos, con USDA, con todas las autoridades americanas, de manera tal que no cayéramos o que no se cayera en la tardanza en las revisiones, ¿no? Afortunadamente, salvo casos excepcionales, más o menos han fluido las inspecciones. Pero bueno, y hay algunas otras que tenemos que cumplir, ¿no?
Otro tema que ahorita está calientísimo es el tema de estacionalidad. Lo explico de manera así, con palabras muy, muy sencillas. ¿A qué se refiere esto? Ellos dicen, Florida y Georgia, que son los estados que más se han quejado de nosotros, lo que quieren es, le están pidiendo a su gobierno que cierren las fronteras a las exportaciones hortofrutícolas mexicanas. Ahora ya han aumentado, ¿no? Empezaron con las hortalizas, ahora ahí van con las berries y con el aguacate y con una bola de otros cultivos, ¿no? Pero lo que dicen es, a ver, cierren, gobierno americano, cierra la frontera a las exportaciones mexicanas mientras yo esté en producción. Ya que termine la producción y me das un colchón ahí de 15 días, puedes abrir la frontera para que entren los mexicanos. Evidentemente eso es una irracionalidad desde cualquier punto de vista que se vea, ¿no? Entonces, este concepto de estacionalidad lo quisieron meter en el TEMEC. El 2017, que toda la delegación mexicana estábamos, porque nos tocó también formar parte del cuarto punto, ellos traían el tema para meterlo en el TEMEC. Lo que le dijimos nosotros a nuestras autoridades en aquel entonces, al secretario Guajardo, al secretario de Economía y al equipo negociador mexicano, que eso no pasaba, ¿no? Y si se tenía que cerrar el mercado, que se cerrara. No era posible, no iba a ser posible, era una aberración, repito, desde cualquier punto de vista que se viera. Nuestro gobierno nos apoyó, hubo mucho cabildeo con algunas organizaciones americanas porque en medio del tema de estacionalidad, pues hay muchos que están metidos en ello, ¿no? Afectaría a empezar a los productores mexicanos, ¿no? Pero también a muchas empresas americanas, ¿no? A las agencias aduanales, a los transportistas americanos, a los mayoristas y medios mayoristas americanos, incluso a los propios retailers en Estados Unidos, pero sobre todo al consumidor americano. ¿Por qué? Porque inmediatamente habría un desabasto. Ellos por sí solos no tienen forma de abastecer toda la demanda que hay en el mercado americano. Entonces, cuando la oferta se cae y la demanda permanece, ¿qué es lo que pasa? Ley de oferta y demanda, el precio se incrementa, ¿no? E inmediatamente habría una inflación del lado americano y finalmente los paganos iban a resultar el consumidor americano, porque lo que haríamos los productores mexicanos, pues sería trasladar ese arancel o ese sobreprecio que nos pusieran a nuestros productos y lo tendría que pagar el consumidor americano. Bueno, no se pudo no lo pudieron meter en el TEMEC, pero le llaman ellos el embajador que por parte del gobierno americano que negoció el TEMEC, Robert Lighthizer, se comprometió con los productores de Florida y de Georgia que una vez entrado en vigor el TEMEC iban a tocar este tema de estacionalidad. Y dentro de ello, lo que hicieron, se comprometieron a hacer audiencias públicas, de manera tal de escuchar a los productores, ¿no? Y la primera audiencia pública se llevó a cabo el jueves de la semana pasada, el 13 de agosto. La segunda audiencia pública se llevó a cabo hoy. Hace un rato se acaba de terminar, se suponía que se terminaba a las 2:30 de la tarde. Estarán trabajando ellos en un documento final que someterán a consideración del Congreso de su país, ¿no? De manera tal que el Congreso lo analice y en su caso tome las acciones respectivas. ¿Qué es lo que puede pasar? Que apliquen la estacionalidad en perjuicio de nuestros productos. Nosotros, los horticultores, y yo creo que muchas industrias también, hemos estado platicando con nuestras autoridades y acordamos, y ellos estuvieron de acuerdo, valga la redundancia, de que hubiese acciones espejo. En las represalias, que hubiese acciones espejo en contra de los productos que ellos nos exportan.
¿Cuáles son estos productos? El trigo, maíz amarillo, soya, carne de cerdo, pollo, entre algunos de los más importantes, ¿no? Entonces, ellos nos aplican estacionalidad a nuestros productos, nosotros aplicaríamos también la represalia en lo que ellos nos importan. Y ha habido cartas, ayer antier, mandó una serie de organizaciones y organismos privados y asociaciones de productores de diferentes industrias en Estados Unidos, le mandaron una carta a Lighthizer y a sus pobrecitas diciéndole que esto era una... y se iba a dar una guerra comercial donde todo el mundo perderíamos, ¿no? Entonces, ojalá y finalmente no prospere esto, pero bueno, hay que estar muy al pendiente y hay que estar haciendo en paralelo algunas otras cosas que ahorita les voy a comentar. Y la otra amenaza que tenemos ahí, que eso sí viene en el TEMEC, es la erradicación que tenemos que hacer del trabajo forzoso y el trabajo infantil. Para ello tenemos que avanzar, tenemos que meterle mucho a lo que es el tema de responsabilidad social y empresarial. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Diversificar mercados. Somos demasiado vulnerables teniendo un solo mercado, ¿no? Prácticamente un solo mercado. Simplemente en el caso de las hortalizas, de todo lo exportamos, de todo lo que producimos, exportamos el poco más del 80%. De esa cantidad de producto que exportamos, el 96% lo destinamos hacia los Estados Unidos y solamente el 4% a Canadá. Y no hay más, ¿no? Entonces, tenemos que darnos a la tarea de diversificar mercados. En el caso de AMPAC, ya hemos estado trabajando en ello. Ya mapeamos algunos mercados, como son el europeo, algunos países de Asia, en Sudamérica tocamos la puerta. Dentro de los Estados Unidos, que es el mercado que ya dominamos, habría que meternos ya más fuerte de manera de explorar algunos segmentos que lucen interesantes, sobre todo en los tiempos actuales, como es el segmento del orgánico y el mercado halal. Esos son, repito, mercados que pueden ser muy rentables y los tenemos aquí al ladito, ¿no? Tenemos que hacer una serie de trabajos de manera de poder meternos a esos segmentos del mercado. Y tenemos dentro de ello que trabajar en modelos alternos de exportación. AMPAC ha estado trabajando en ello con una empresa aliada de AMPAC que se llama Mexpansión. Mexpansión trae ahí algo muy interesante que son los consorcios de exportación. ¿Qué significa esto? Bueno, pues es asociarse, más o menos es asociarse productores de manera de potenciar las fortalezas que tengan para exportar más y mejor, ¿no? Y mejor en todo sentido, abatir costos, logrando economías de escala, en logística, etc. Entonces, incluso muchas cosas de las que les estoy platicando, platicaré con José Flores, de manera tal de, finalmente somos organismos hermanos, Aneberris y AMPAC, ¿no? Vamos viendo la forma de cómo podemos, de manera conjunta, potenciar nuestras industrias, ¿no? Lo otro que tenemos que hacer es diversificar cultivos. Ahorita les decía, prácticamente producimos nomás tomate, pepino y bell pepper y tantán, ¿no? Y tenemos que agregarle valor al fresco que ya producimos, ¿no? Aquí les pongo algo que me llamó muchísimo la atención hace algunos días, encontrar unos productores amigos míos que están produciendo maracuyá aquí en Culiacán, aquí en Sinaloa, ¿no? Pero además lo están procesando y están haciendo mermelada de maracuyá y pulpa de maracuyá para hacer jugos y aguas y demás, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. En el norte de California, muchos de ustedes que son de berries, en el norte de Sinaloa, ya estamos produciendo arándanos, ¿no? Ya hay productores que tienen una cantidad significativa de hectáreas, ¿no? Hace todavía no muy lejos, no hace muchos años, era impensable que pudiéramos estar produciendo
berries aquí en un estado tan cálido como es Sinaloa, ¿no? Y hay otras zonas del estado donde está produciendo aguacate, ¿no? En el caso de Baja California están haciendo ensayos con higo, ¿no? ¿Por qué? Porque el mercado se está poniendo muy interesante. Entonces tenemos que potenciar todo esto, diversificar cultivos y agregarle valor a lo que ya producimos. Porque con todo esto tenemos que aprovechar la apertura comercial que tiene México. Tenemos 13 tratados comerciales que involucran 52 países y prácticamente el único que aprovechamos es el que tenemos aquí en el norte con Estados Unidos y Canadá. Todos los demás ahí están esperando a que los productores mexicanos hagamos uso de esa apertura comercial. Y finalmente, yo sé, a lo mejor les digo, esto es muy amplio, ¿no? Podríamos estar mucho más tiempo platicando, pero con esta lámina voy a cerrar mi participación y son algunas reflexiones que nos está dejando el famosísimo COVID-19. Creemos que el COVID-19 está haciendo un parteaguas en la vida en general del mundo. Por un lado, en la forma de hacer negocios, por ejemplo, el home office, ¿no? Yo soy uno de los que se resistía a creer que podíamos operar negocios a través o desde la casa de uno. Sabía que podríamos hacer unas reuniones virtuales y demás, ¿no? Pero nos ha obligado esta pandemia a ir más allá, ¿no? Entonces, y bueno, en el bolsillo está la repercusión favorable porque estamos dejando en detrimento de las líneas aéreas y de los hoteles y demás, ya no estamos gastando tanto en pasajes aéreos y en viáticos y demás, ¿no? Entonces, el home office, el e-commerce, hace el año pasado nos sorprendíamos, o hace 2 años, que Amazon empezaba a hacer e-commerce con las hortalizas, ¿no? Pues ahorita, gracias al COVID-19, ya no nomás es con las hortalizas, es con prácticamente todo lo que se venda, ¿no? Se produzca y se venda, ¿no? Y esto nos va a llevar, mucho de esto nos va a llevar a lo que veníamos viendo, que es la robotización. Pensábamos, sí, ya viene la robotización, pero va a tardar en llegar. Pues yo creo que ya no, esto, el COVID lo está acelerando, la robotización ha estado limitando la movilidad. En el caso de ustedes, berries, y nosotros, hortalizas, necesitamos mucha mano de obra, muchos de ellos, pero la mayoría de ellos migrantes, ya no están, ya se ha perdido esa movilidad y la robotización vamos a tener que utilizarla antes de lo que habíamos pensado. Y está también generando un cambio acelerado en las tendencias de consumo, ¿no? Nosotros tenemos números como la industria protegida. Les comenté hace un rato que las tendencias de consumo venían favoreciendo el crecimiento de la industria protegida, ¿no? Y los números que tenemos les doy un ejemplo. Del 2015 más o menos, un tomate, el consumo de tomate en Estados Unidos, el 70% era producido en campo abierto contra el 30% producido bajo esquema protegido. Ahorita la curva se invirtió, ¿no? Y ahorita es un 70-80% el consumo de tomate producido bajo esquemas protegidos contra el resto producido en campo abierto. Y la tendencia es a desaparecer el cultivo que exportamos producido a campo abierto, ¿no? Y esto se va a acelerar. El COVID está acelerando todo esto. ¿Por qué? Porque la gente estamos buscando cómo fortalecer nuestros sistemas inmunológicos y una forma de hacerlo es comiendo más saludablemente, ¿no? Y eso también va a traer como consecuencia el fortalecimiento de algunos nichos de mercado, como es el orgánico y el de los suplementos alimenticios, ¿no? Sin duda alguna van a crecer de manera exponencial. Hace 2 años nosotros compramos un estudio de mercado muy completo acerca de los suplementos alimenticios. En ese momento la industria ya valía $10,000 millones en el mercado americano. Ahorita seguramente y después
de esta pandemia, pues sabrá Dios cuánto más va a incrementar su valor, ¿no? Tenemos que ponerle el ojo ahí también, ¿no? El food service, desafortunadamente ahorita está muy de capa caída, se va a levantar sin duda alguna, pero el COVID enfrentó al cocinar en casa contra el cocinar y comer fuera, ¿no? Y desafortunadamente pues ellos perdieron. Y van a estar apareciendo o se van a refrescar las políticas públicas, ¿no? Ya lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, el Congreso oaxaqueño ya promulgó un decreto mediante el cual está prohibiendo la comida chatarra, los refrescos embotellados y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es más o menos lo que alcanzo a platicarles. Quedo a sus órdenes para alguna pregunta o algunas preguntas que pudieran tener. Agradezco de nuevo a Norteamerican, agradezco a ustedes el dedicarse tiempo para escuchar, y tanto en lo personal como en AMPAC estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias, ingeniero, muy amable. Vamos a dar unas 2 preguntas, si le parece bien, porque nos estamos quedando un poquito cortos con tiempo, porque vamos a pasar con el tema de Aneberries. Dicen, ¿qué tan graves han sido las afectaciones por pandemia en la exportación de hortalizas? ¿Dónde se refleja el mayor impacto y si ya pasó lo peor? Como lo platiqué, realmente no hemos tenido afectaciones, ¿no? La pandemia, contra lo que se pudiera imaginar, contra lo que imaginábamos en un principio, que nos iba a afectar mucho, no ha sido así, ¿no? Y los números ahí están. Hay una lámina que muestra un cuadro de las exportaciones que tenemos por año y el primer semestre del 2020, y no nomás no nos bajaron, sino se incrementaron en relación a años anteriores, y por otro lado hemos tenido precios muy buenos, ¿no? Entonces, finalmente, somos bendecidos y hemos sido favorecidos en el caso de esta crisis que estamos pasando. De acuerdo, gracias. Le hacen el comentario: felicidades por tu plática, Alfredo. Has sido un buen líder para llevar a buen puerto a la agricultura protegida a través de AMPAC. Gracias. Un segundo, por favor. Dice, ¿qué tan probable es que haya políticas espejo en caso de que la estacionalidad sea aplicada en el lado americano, toda vez que no las hubo cuando se terminó el acuerdo de suspensión pasado? Bueno, de acuerdo a lo que hemos platicado con nuestras autoridades, hay todas las probabilidades del mundo. Ellos nos han asegurado y han asegurado públicamente que habría represalias. Ojalá no les dé frío, ¿no? Y porque nosotros estamos dispuestos a que venga lo que sea, ¿no? Porque repito, es irracional. ¿Qué empresario, qué inversionista va a hacer un negocio que va a tener parado a esperar a que le abran las puertas del mercado donde va a vender, ¿no? Digo, es absurdo. Entonces, cuando menos de palabra, existen todas las posibilidades para llevar a cabo por parte del gobierno mexicano estas acciones expresas. Gracias. También preguntan, ¿por qué se ha rezagado España? Bueno, yo creo que son los vaivenes de las actividades de las industrias, ¿no? Y dentro de esos vaivenes pues están las competitividades, ¿no? Por ejemplo, España, ellos se vinieron a México y empezaron bueno, nos transfirieron tecnología y pues ellos en ese momento eran los que sabían en el esquema protegido, ¿no? Aprendimos,
y pues ya lo rebasamos, ¿no? Y eso ha pasado también con otros países europeos, como es el caso, les decía, de Turquía, como es el caso de los holandeses. Los holandeses traen tecnología de vanguardia, y siento, sin tener elementos para afirmarlo y confirmarlo, que España se ha quedado un poco rezagado en ello, ¿no? Seguramente habrán detonado otras industrias, pero yo creo que es por la competitividad, que es un caso similar a lo que sucede con Florida y con Georgia, ¿no? Florida y Georgia, sobre todo Florida, se quedó rezagado, no se, eh, no se pusieron a trabajar, a invertir, a innovar, cosa que nosotros hicimos, sí hicimos, y les comimos el mercado, ¿no? Comimos el mercado y ahorita lo que están buscando, la manera como están tratando de recuperar su mercado es utilizando sus influencias políticas que tienen, la fuerza política que tienen con el presidente Trump, en base a esto que les platiqué de la estacionalidad, querrán o quieren sacarnos del mercado, ¿no? Que por cierto, bueno, Florida es un actor político importante en Estados Unidos. El estado de Florida ha decidido las dos últimas elecciones presidenciales y ellos tienen mucha ascendencia con el presidente Trump. Bueno, todo parece ser que Biden lleva la delantera, cuando menos ahorita. El caso de perder Trump, creo que la fuerza se le va a caer a Florida, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. La verdad es que nos quedamos con varias preguntas, pero tenemos que pasar al tema de Aneberris. No sé si nos puede hacer el favor de que le hagamos llegar las preguntas y después las hacemos llegar a los participantes por correo las respuestas. Con muchísimo gusto, claro que sí. ¿Me parece? Entonces, muchísimas gracias y seguimos con tema de Aneberris con el ingeniero Juan José Flores, si les parece bien. Gracias. A usted. Bueno, muchas gracias y agradezco que sigan conectados. Digo, fue una plática muy interesante. Y sin duda muy enriquecedora, y por supuesto ahora que vamos a hablar de asociatividad y a poner las experiencias de Aneberris, sin duda las experiencias de AMPAC también son un buen ejemplo de lo que se logra con la asociatividad. Ahorita tocamos un poquitito de conceptos. Podemos mencionar a otras asociaciones mexicanas con diferentes, quizá con similares objetivos, pero con diferentes formas de trabajar esa asociatividad y que al final están logrando beneficios comunes. Eso es lo que busca esta forma de relacionarse, de unirse. EMEX, por ejemplo, trabajan en esas líneas, APEAM, AMSAC, los productores de uva de mesa de Sonora. Y Alfredo mencionaba el caso de los ornamentales, que sin duda fue el sector agropecuario más dañado en la pandemia, durante la pandemia. Pues hace falta justamente lograr esa asociación entre todos sus participantes. Hoy hay un Consejo Mexicano de la Flor, que es el que tiene más presencia nacional. Hoy hay un sistema producto ornamental. Hay una asociación de floricultores en la región más grande e importante de agricultura protegida de México, que es Villaguerrero, el sur del Estado de México. Y si bien también en nuestros sectores hay consejos o hay sistemas producto, pues realmente hemos agarrado la batuta y ahora es mucho más importante ante este tipo de gobierno federal de realmente nosotros asociarnos. ¿Para qué? Para elevar los niveles de inocuidad, para elevar los niveles de responsabilidad social, para elevar los niveles de manejo fitosanitario sustentable y justo para buscar permanecer en más mercados, diversificar y crecer. Entonces, todo lo que puso el ingeniero Alfredo Díaz, que excelentemente hizo una buena presentación, pues va ligado a eso. Entonces, si vemos ejemplos, esto lo copié de Naciones Unidas y de la FAO en una asociatividad que hicieron con productores de quinoa de Perú, de Argentina, había otro país por ahí involucrado, Bolivia. Pues justamente primero identificaron que dentro de esa asociatividad hay ejes transversales o factores transversales
pero que siempre han mostrado que se logran buenos beneficios. Entonces, ellos identifican dos tipos de asociaciones, unas que han aprendido a trabajar en equipo, que creo todavía nos falta mucho, y estamos más cercanas a la B, que son asociaciones de productores que se han integrado para gestionar un beneficio y después sus miembros trabajan solos. A nivel estamos como en un intermedio, creo que también AMPAC y las que mencioné, porque justo los ejes principales de trabajo pues los desarrollamos como equipo, ¿no? Incluyendo el bajar recursos, el facilitar los temas financieros. Pero definitivamente hoy, ante la forma de gobiernos que se vienen, ante todos estos retos de tratados de libres comercios, para que el sistema agroalimentario siga siendo sostenible, debe de ser inclusivo. Es decir, que todos los miembros de la sociedad tengan la oportunidad de participar, buscando siempre una distribución equitativa de los beneficios. Eso se marca más en el cooperativismo. Los ejemplos están muy marcados en España, que es quien nos tiene muy desarrollados. Quizá haya un ejemplo de cooperativismo en Argentina a través de Copexeu, pero no es tan cercano a que haya una distribución equitativa de los beneficios. Y eso lógicamente entran todos los actores, productores, consumidores. Entonces, ¿qué es lo importante? Pues hay que potenciar esos modelos e implementar estrategias que faciliten el acceso sobre todo a pequeños productores, que ha sido justamente el caso de los berries, y sobre todo en zarzamoras. Se dan todos los berries, pero la mayoría son pequeños productores a los que a través de este esquema de negocio de agricultura por contrato y de fomentar y desarrollar al productor, pues se ha logrado que hoy las berries estén en 38 países, aunque el 95% está cargado a los Estados Unidos, y que con eso se permitan mejores ingresos y que sean también protagonistas del desarrollo rural. Entonces, para los que ubiquen la región de Los Reyes, Michoacán es un ejemplo clásico, lo mismo ha sucedido en Jocotepec y muchos otros municipios, ¿no? Y justo ya lo vieron con Alfredo en su plática, déjenme regresar un poquito. Las organizaciones justamente deben ofrecer más servicios como información y comunicación relativa a la industria, lo mencionó mucho Alfredo en el tema estadísticos, apertura y participación para que se logren más rápido las aperturas y acceso a mercados con mayores facilitaciones y ventajas para los que están participando. Por supuesto, acceso a recursos, se tocaba mucho el tema de la banca, de FIRA, es un aliado también muy fuerte en los berries. Hay que dar voz en la toma de decisiones, voz y voto, justamente para tener acceso y facilitar el tema comercial y tener inclusive influencia en los temas regulatorios y en los temas de política pública desde el lado técnico, obviamente no desde el lado político. Entonces, como manera de conclusión para hablar de la asociatividad y ver los casos de Aneberries y cómo ha logrado agrupar o cumplir con los objetivos, pues se pueden encontrar organizaciones de productores o exportadores, ¿verdad? Sin duda las que mencioné buscan ser inclusivos, buscan ser facilitadores de la integración de sus miembros en los mercados. Ya se mostraba el caso de la defensa del tomate ante los Estados Unidos y la que ojalá y no, pero ya nos estamos preparando, provoca la estacionalidad que ha mencionado mucho a los blueberries, posibilitan la capacidad para consultar, proponer y entablar diálogos con las diversas partes involucradas en la toma de decisiones. Y finalmente, como concepto, pues todas las que les mencioné, somos organizaciones voluntarias, generalmente a todos sus asociados, socios o asociados, pues no hay una remuneración económica, no remuneran a personas o grupos, por ejemplo, un presidente, un tesorero, un consejo directivo, pues trabaja más por esa pasión y por ese grupo, por ese vínculo, con el fin de conseguir un objetivo común, que ahorita vamos a ver cuáles son los de Aneberries. Por supuesto que la parte administrativa, pues sí tenemos la cuestión de remuneración, ¿no? Y bueno, ejemplos no gubernamentales de promoción y desarrollo y asociaciones dedicadas al bienestar de sus propios miembros. Entonces, yo me quedo con eso de asociar o asociaciones dedicadas principalmente al bienestar
de sus propios miembros, y por eso justamente el seguir impulsando el esquema que tiene Neverris, donde la misión es ser una industria organizada, especializada. Si mal no recuerdo, por ahí a finales de junio, bajo esta misma plataforma y con nuestros amigos de North American Greenhouses, Aldo Mares le presentaba toda la industria de las berries en números. Hoy lo vamos a ver en el lado de cómo se logran beneficios estando bien organizados, estando bien especializados, protegiendo los intereses del gremio en todos los aspectos, inclusive asuntos de seguridad, de infraestructuras en las zonas donde se produce, y siempre buscando que sea rentable. Y hoy sin duda tenemos que buscar que sea sustentable. Creo que aquí hay un gran reto para seguir trabajando con los productores, sobre todo en el sector de las berries. Si tenemos todavía de los conectados, muchos son del estado de Sinaloa. Hoy Neverris tiene que hacer más presencia en el norte de Sinaloa, en las regiones de Mochis, para lograr que todos los productores tengan estos beneficios. Están ya nuestros socios, pero bueno, falta el actor, aunque hemos estado hoy presentes, no del todo. Y con esa visión se agruparán no solo a las mejores empresas, sino también a todos los productores para dar orden y prestigio de la industria de las berries mexicanas. ¿Y para qué ese orden y prestigio? Justamente para seguir conquistando mercados, justamente para diferenciarnos de nuestras competencias en los destinos que todos estamos buscando. Si ustedes miran hacia qué está haciendo Perú, qué está haciendo Chile, qué hace el mismo Argentina, qué va a hacer Colombia, todos están mirando un porcentaje de volumen de producto hacia Estados Unidos, hacia Medio Oriente, hacia Sudeste Asiático, Europa. Quizás entrecomillado la ventaja que tenemos es que es muy lejana el envío de la fruta de Perú y Chile hacia los Estados Unidos, pero aún así colocan el 50%, y México por la cercanía pues coloca el 95%, pero eso nos hace vulnerables ante la estacionalidad. Pero para seguir hablando de la asociatividad, pues eso nos hace que defendamos mejor a la industria. Entonces hoy hablamos de una Neverris que tiene 29 empresas asociadas y que se diversifica. Hoy Neverris tiene una sección frescos, tiene una sección procesados o congelados y tiene una sección genética. Pronto tendremos una sección proveedores, porque si estamos toda la cadena organizada, entonces nuestra defensa será mucho más fácil y desde la búsqueda de no qué me aporta asociarme, sino más bien qué le aporto al que yo me asocie e integre esa cadena productiva. Desde el lado, ahora hay que resaltar muchísimo, sin duda, la generación de empleos, el bienestar social, y como decía Alfredo, y muy bien dicho, todo el sector de AMPAC, de agricultura protegida, los ornamentales, las berries o los berries y los aguacateros, generan una cantidad de empleos tremendamente grande. Las berries están generando 400,000 empleos con 3 a 4 salarios mínimos arriba del que se medía como mínimo, pero sobre todo generando arraigo en las poblaciones. Entonces, un poquito de la historia de por qué nace Neverris, justamente por esa asociatividad de lograr la inocuidad. Firma su asociación en el 2010 y empieza a desarrollar también congresos anualmente para capacitar, para acordar, para ir potenciando a la industria en todos los temas, incluyendo el desarrollo de nuevas tecnologías y llevándolas a la realidad para ser más productivos. Marcamos ahí el 2013 como uno de los mayores crecimientos porque también colabora muchísimo en la generación de empleos, más de 100,000, por primera vez se rebasa el número, y también mucha generación de ingresos en divisas hacia el país que al final repercuten en el bien común de toda una sociedad, y más si son bien distribuidos. Ahora, justamente, ¿qué facilita integrarse y actualizarnos y traer mejores tecnologías y ir al día? Pues justamente como asociados es más fácil llegar y es mucho más económico llegar a grandes asociaciones mundiales especializadas en los berries, como lo que es IVO, que es la organización a nivel mundial integrada para tener todos los aspectos de blueberries,
la Asociación Norteamericana de las Frambuesas y las Zarzamoras, la Organización Internacional de las Frambuesas. Entonces, con estas tres, estamos a la vanguardia de lo que ocurre en los berries a nivel mundial. Eventos, generación de información técnica científica, tecnologías, mercados, y entonces le podemos llevar toda esa información rápidamente a los asociados, inclusive a la par que se están tratando, porque somos miembros activos, tenemos voz, tenemos voto, nos juntamos en esa asociatividad justo para entender mejor los comportamientos de mercado y para ver cómo podemos potenciar consumos. Hoy Aneberries también se congratula de anunciar sus últimas dos asociatividades con la United Fresh Produce Association, que es un muy buen aliado ahorita justamente con los temas de estacionalidad, y también nos hemos sumado con voz y voto al Consejo Norteamericano de los Blueberries, y esto nos ha permitido que a través de los podcasts que genera Casey Kronkis, que es el presidente, y que generan todos los países miembros a través de sus productores, sepamos cómo vino la cosecha, si ya terminaron las cosechas en cualquier parte de los Estados Unidos que se esté produciendo berries, y nosotros informamos también de manera semanal lo que pasa en México. Lo mismo hace Andrés Armstrong de lo que sucede en Chile, lo mismo hace la gente de Perú y de todos los países, porque de todos los países latinoamericanos, incluyendo Canadá y Estados Unidos, obviamente no son latinoamericanos. Y también esta asociatividad nos ayuda muchísimo a influir y participar en las políticas públicas que tienen los gobiernos. Nosotros ir en grupo, y es muy grato escuchar a los dirigentes de Senacica o de las Secretarías de Agricultura, ir en grupo y tener un locutor, un interlocutor global, permite avanzar más rápido en cómo deberían trasladarse los beneficios y los logros para los productores a través de las políticas públicas. Entonces, hemos entendido muy bien que si queremos estar al día y también que nos estén apoyando, Consejo Nacional Agropecuario es quien lidera esa interacción con los gobiernos para el tema de influir en políticas públicas o para estar al día en el tema del contexto internacional. Hoy también les anuncio muy gratamente que Aneberries se ha integrado y ha formado, hemos hecho nacer el nuevo Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroalimentario de Jalisco, buscando justamente participación realmente de los actores del campo. Perdón, es Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco, en donde el principal miembro que tiene que estar incluido es el productor y por supuesto los exportadores y todos los de la cadena. Entonces, para irme un poquito más rápido, creo que muchos de ustedes ya conocen nuestros ejes de trabajo que están dirigidos a apoyar a los productores. Este es un beneficio que otorga a los productores que salen a través de las exportadoras asociadas de Aneberries, y también si el productor se quiere asociar directamente, como está la cultura de nuestros amigos productores de Sinaloa, que son realmente empresarios. Digo, en el sector de las berries también va creciendo mucho el productor en la ruta de empresario. Tenemos muchos retos con los productores de zarzamora, los tenemos que llevar a ese nivel. Un poco de retos en los productores de fresa, pero el resto de los productores son empresarios. Y Sinaloa, Baja California, Jalisco, Michoacán ya también en un buen avance, Guanajuato, quizá en menor porcentaje Michoacán y Guanajuato, pero los otros tres estados son productores empresarios que entienden bien el concepto de que hoy sin inocuidad no hay productos que valgan, de que hoy sin responsabilidad social ya no vas a poder estar en los grandes mercados, y si tu fitosanidad no la haces desde el contexto de sustentabilidad, con mejores prácticas, con realidades en manejo integrado de plagas, pues no vas a poder permanecer, porque hoy los tiendas, los supermercados te exigen mucho más. Obviamente sin estadísticas, imagínense un productor solo, decía algún amigo de Sinaloa, un llanero solitario, buscando las estadísticas o buscando los plaguicidas autorizados en Rusia, que mencionaba Alfredo Díaz
como uno de los mercados que tienen muy buen potencial para llegar, nomás hay que cuidar mucho el trato comercial, pues son re malos pagadores. Imagínense un productor solo o 5 productores solos buscando todos sus temas por no querer participar dentro de la asociatividad. Y bueno, el Congreso también y los mercados, las aperturas, pues nos ayuda a actualizarnos. Ahorita que mencioné eso de solos, pues por supuesto que cuando ya hay una asociación como AMPAC, como Aneverris, como EMEX, como APEAM, pues se benefician incluso hasta los no miembros, ¿no? Muchos o pocos, yo he escuchado en el caso de los berries, pocos que dicen, pues de qué me sirve estar en una asociación, estar asociado, no los necesito, no me beneficio, pero en realidad se benefician sin participar y creo que muchos o pocos de ellos lo saben, porque justo al estar atendiendo la estacionalidad, al estar atendiendo la apertura de mercados, al estar atendiendo todas las reglamentaciones, son beneficio también para ellos, ¿no? Pero bueno, no vamos a detallar más en ese punto. Quiero ponerles un ejemplo justo de cómo esa asociatividad logra cosas muy favorables y en Aneverris, por lo que nació, esa asociatividad logró que el tema de inocuidad sea hoy parte ya de un crecimiento cultural y parte ya de que si ustedes hablan con un productor de inocuidad, que lo mismo pasa en todo el sector de AMPAC, y le preguntan qué es inocuidad, inmediatamente se refiere a mitigar riesgos de microbiológicos, a mitigar riesgos mecánicos, a mitigar que no haya residuos de plaguicidas, justo porque de lo que se trata es vender salud, nutrición. Entonces, integrar una comisión de inocuidad dentro de esa asociatividad, igual que integrar una comisión de responsabilidad social, una comisión de fitosanidad, pues genera todos esos logros, ¿no? Entonces ya no hay un solo actor hablando del concepto y sobre todo estandarizando procedimientos como lo hay en una asociación. Entonces Aneverris integra a cada uno de los especialistas del equipo técnico de los asociados, mantiene al coordinador como ejecutor, que es un especialista directamente contratado por Aneverris, forma subcomisiones técnicas. Con esto logra generar una lista de plaguicidas autorizados, logra generar folletos, logra hacer capacitaciones, logra reaccionar inmediatamente cuando hay una detección o un brote. Afortunadamente hemos tenido muy pocos contados en el sector de las berries, en algún mercado, pero eso logra un objetivo común, eso logra también que se le facilite la vida al productor, que se le facilite la vida al exportador y que se le facilite incluso la vida al técnico que está encargado de esa agrícola o de esos ranchos, ¿verdad? Y obviamente, en esos miembros de la comisión que están integrados a través de un coordinador y que les reportamos todos a los directivos de los socios y que generamos todos los resultados, pues tienen los dos grandes ejes de trabajos, que es regulación en temas de contaminación química y regulación en temas de contaminación microbiológica. Y por supuesto, también te lleva a tener mucho mayor interrelación con autoridades, líderes o más bien autoridades que te están regulando el asunto de la inocuidad y que te van a buscar, o si es por un tema que les preocupa, o por si quieren ayudarte a entrenarte, a capacitarte, o por si quieren actualizarte sobre una regla. Entonces, hacer esa fluidez, llevar ese trampolín, pues es mucho más fácil si entiendes que la capacitación es parte fundamental y que la capacitación tiene que llevarte al cumplimiento de reglas de inocuidad ligadas a los países donde más se exporta. En las láminas ustedes tienen como ejemplo FESMA. Si además le facilitas la vida al productor a través de imágenes, a través de folletos, que para muchos de nuestra gente mexicana nos entra más fácil toda la información visual que en estar leyendo y leyendo. Si todos los técnicos y los productores bajan la capacitación a sus empleados, pues cuando tú realizas auditorías internas, cuando tú vayas a esos análisis de multiresiduos, microbiológicos, en todas las partes de frutas, agua, plantas,
y hagas esas auditorías, pues te vas a dar cuenta que ir asociados o ir juntos es mucho mejor que ir como llaneros solitarios, ¿no? ¿Qué ha logrado esta asociatividad en Aneberris? Ya crear inclusive su propia marca, su propio estándar, que es el Berry Gap, muy adelantado ya con productores de zarzamora, muy pequeñitos los productores, y tan pequeñitos que la mayoría son de media hectárea, y los más grandes no rebasan las 2 hectáreas, que difícilmente pueden pagar un sello como el Global Gap o como el Primus, que por supuesto los apoya a todos los socios de Aneberris le invierten, unos más por los tamaños de las empresas, pero que al final viene el bien común y el cuidado de la industria. Entonces, no voy a detallar qué es el Berry Gap estándar, pero lo que quiero decirles es que bajo ese esquema de asociatividad fue más fácil meterlo. En este primer año que llevamos, ya nos vamos a pasar de la zarzamora a la fresa, y cuando el productor ya tiene un reconocimiento en Berry Gap, entonces es más fácil que llame a un Primus o que llame a un Global Gap si es que el exportador le está demandando esas certificaciones porque hay que ir a Europa o porque hay que ir a un retail que lo está pidiendo dentro de cualquier país, ¿no? Recordemos que son sellos privados, no son mandatorios, no son peticiones de gobierno, pero que al final si no los tienes, pues no vendes. Y Aneberris facilita técnicos, Aneberris facilita transportes, todas las cuestiones administrativas ligadas a desarrollarlos y a reconocerlos. Y finalmente, pues, ya con eso los productores avanzaron en baños, avanzaron en muchas partes del componente de inocuidad que ustedes conocen. Entonces, ya para no detallar tanto, inocuidad lleva capacitación, lleva actualización de reglas nacionales, elabora y difunde guías, elabora y entrega lista de plaguicidas autorizados y hace muchos cursos durante todo el año. Hacemos un grande en el Congreso. Hay reuniones internas para entender cuál es la problemática, para entender un poquito más cómo debemos mejorar, y actualizamos protocolos, se difunden también reglas orgánicas, se elaboran manuales de responsabilidad social y se hacen auditorías, ¿no? Y para no detenerme mucho en el tema fitosanidad, también se integra un grupo muy profesional, con muchos conocimientos técnicos, científicos, sobre todo de saber identificar la plaga, saber transmitir al productor cómo está su ciclo biológico y saber dentro del ciclo biológico cuál es la etapa más susceptible de control de la plaga, para que entonces el método de control que se seleccione sea el más adecuado y el más óptimo. Y entonces, de esta manera, se disminuyan el uso indiscriminado de plaguicidas, que en las berries prácticamente ya no se da. Y si se diera, no pasamos las pruebas en los mercados, 38 destinos que les decía a los que estamos llegando. Ahora, no trabajamos solos. La asociatividad también nos permite contactar rápidamente al especialista de las universidades, de los institutos nacionales de investigación, y generar foros, generar diálogos y al final entender cuál es la mejor opción de manejo de las plagas. La comisión tiene también la obligatoriedad de participar en reuniones de comisión, de elaborar cursos. Un tema muy importante, reaccionar en forma inmediata ante plagas cuarentenarias que pongan en riesgo las exportaciones. Hablando de blueberries, ustedes saben que la palomilla europea de la vid, Lobesia botrana, fue muy agresiva en uvas de mesa en la zona productora, perdón, en uvas de vino, en la zona del Valle de Napa, Sonoma y demás, pero que en Chile le entró a la uva de mesa y se pasó a los arándanos. Entonces, para fortuna, el gobierno mexicano la tiene bajo vigilancia, también porque la asociación influye en que la mantenga bajo vigilancia, en que le meta recursos, pero también la asociación se preocupa por capacitar a los técnicos en que conozcan una plaga que no está presente en México, para que ante cualquier eventualidad se detecte oportunamente y se reaccione oportunamente y no nos agarre desprevenidos como cuando Aneberris venía creciendo y en el 2011 y entró la Drosophila Suzuki, que hoy es un gran problema, ¿no?
Entonces, al colaborar con las universidades y sobre todo con el SENACICA, pues nos permite actuar en controlar, erradicar nuevas amenazas detectadas, ¿no? Hablando de mercados, también eso logra la asociatividad. No es lo mismo irte a las ferias internacionales, como quizás la más fácil para México, y ir en forma individual, es ir al PMA, el Product Marketing Association, ¿no? No te sale tan oneroso tu vuelo a Estados Unidos, no te sale tan oneroso tu hotel, pero vete solo a Europa a ir a potenciar el mercado a través de España, que es Fruit Attraction, o Fruit Logística en Berlín, o Foodex en Rusia, o SIAL en los diferentes países donde se hace, incluyendo China, incluyendo Medio Oriente, y pues es carísimo todo lo que comenté, más el tema de los stands, más el tema de todas las muestras, más el tema. Entonces, ir como asociación a desarrollar mercados, a potenciarlos, a acercar compradores, pues lleva el beneficio común de potenciar a la industria y de potenciar y desarrollar productores. También te das cuenta, como equipo de trabajo, que es mucho más fácil lograr certificaciones. Yo ya les decía que hoy el Berry Gap le va a facilitar mucho más la vida a quien tiene que avanzar en certificarse. No necesariamente, les decía, porque sea un requerimiento que limita el comercio para cruzar fronteras, pero sí es algo que limita el comercio para vender y todavía está más drástico, ¿no? Entonces, nuestros socios venían y todavía lo hacen, venir en forma individual y en forma hasta privada, ir avanzando en todas las certificaciones que ustedes ven, pero hoy ya que entienden más qué busca el Berry Gap, pues para todos los que no tienen certificaciones, les facilita llegar hacia estas rutas. Y si van a supermercados o a países que no requieren una certificación como las que ustedes están viendo en pantalla, pues ya le generan a la industria mexicana, las berries, a Neberries en general, mayor confianza que al cruzar esas frutas, las fronteras de los países y hacia tiendas que no me piden una certificación, pues de todos modos estamos vendiendo salud y estamos vendiendo nutrición, porque el Berry Gap mitiga riesgos de contaminación microbiológica, también va avanzando con residuos de plaguicidas, campo limpio, también cada día se va sumando más al tema Berry Gap. El Berry Gap, si lo quisiéramos meter solos, o si lo hubiésemos querido diseñar, pues nos hubiera costado así de caro como cuesta una certificación de las privadas que vienen. Como asociación, en el tema de asociatividad todavía sigue habiendo muchos retos. A veces se enmarcan más en algunos estados. Michoacán es uno de ellos en los que el trabajar con las autoridades de gobierno, lograr la colaboración de otras secretarías diferentes a la de tu sector. Por ejemplo, CEDRUA de Michoacán es muy buen aliado, pero cuando vamos a gestionar mejores carreteras, mejores rutas hidráulicas, mejores condiciones de seguridad, en seguridad hay mucha respuesta, mucho apoyo, pero en el lado de quien lleva la secretaría que tiene que ver con temas de infraestructura y carretera sobre todo, no te responde a la par y no se da cuenta o finalmente sí se da cuenta, pero traen otras prioridades en que sí se genera esta infraestructura, genera inversión, genera muchísimos empleos, como sucede en el municipio de Los Reyes, Siracuaretiro, Tacámbaro, todo el mismo Valle de Zamora, y le facilita la vida a los inversionistas y a los exportadores, pues logra que se mantengan ahí las inversiones y cuando no se da, pues busca uno la fuga y quizás sea parte a lo que se deba al crecimiento de las berries más en otros estados, en donde se acerca uno más a llegar rápido a los aeropuertos, a llegar rápido a los mercados y dejar de batallar con una carretera tan complicada como es la de Los Reyes hacia Zamora o hacia el entronque con la autopista, por miles de baches, por miles de topes, y se uno de topes cuando igual como asociación pues no logra que el gobierno le invierta esas carreteras. Pero bueno, eso logra también la asociatividad.
logra ir avanzando en la generación de padrones de productores, trasladar mejores tecnologías, manejar mejor los problemas fitosanitarios. En el caso del cumplimiento de la responsabilidad social, pues también hoy la alianza que también ustedes conocen con AIFORES nos ha facilitado también la vida de entender el gran compromiso y la gran deuda, y no hablo tanto de los berries, y seguramente tampoco sucede en las industrias de hortalizas, pero hay muchas otras industrias que tienen muchas deudas con los trabajadores en cuanto a sus salarios, en cuanto a sus prestaciones, en cuanto a no discriminar, en cuanto a todo lo que marca la Ley Federal del Trabajo, los acuerdos que tiene México con la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y ahora el compromiso que está en el tema TEMEC, que Alfredo ya ponía el ejemplo del reto del trabajo infantil y forzoso o forzado, que para fortuna no se menciona ninguna de las berries y seguimos trabajando, no nos confiamos. Y bueno, hoy también, y está por salir una publicación que vamos a hacer, hoy hay un gran reto de producir igual o más por las poblaciones que mencionaba Alfredo, con menores recursos naturales, con menor cantidad de agua, con menor calidad del agua, con suelos más empobrecidos. Entonces, hay que regresar a preservar y a mejorar los recursos naturales. Y eso se hace mucho más fácil en la asociatividad, ¿no? Bien, algo pasó aquí con mi pantalla, se trabó, no sé si me sigan viendo. Básicamente es lo que les quería mostrar o compartir con ustedes en este concepto diferente de cómo las asociaciones nos venimos fortaleciendo en busca de un bien común, en busca de retomar actividades que nos habían facilitado el gobierno, ir juntos a los eventos internacionales, como las ferias internacionales, pues como las mesas de negocios, en donde ProMéxico siempre fue muy buen aliado y potenciador y acerca y demás, ¿no? Ingeniero, disculpe. Sí. Perdón que interrumpa, pero se nos va a cortar la transmisión. Sí, con eso concluyo, Evelyn. Okay. Sí, ahí sí ya nomás hay preguntas, con eso estamos concluyendo. Ok, sí, una disculpa, lo que pasa es que se nos va a cortar. Si le parece bien, enviamos las preguntas por correo y se las hacemos llegar por ese mismo medio a los asistentes, ¿le parece? Me parece muy bien, totalmente de acuerdo. Ok, muchísimas gracias. También si le quedaron temas pendientes, pues le podemos dar otro día espacio a usted para que termine su presentación, como usted nos diga. No, esta era la última lámina, solo la siguiente era agradecerles y concluir y a invitarlos a seguirnos cuidando e invitarlos a que busquen estos esquemas cooperativos de asociatividad para un mejor desarrollo de los productores de sus propios negocios y buscando también el bien común. Por supuesto, hay diferentes niveles, ¿no? Pero eso era prácticamente todo, no es que justo se trabó la máquina. Pero muy agradecido con ustedes por la invitación, con quien se quedó hasta el final, que al final valga la redundancia. Si no están, no compartimos los conocimientos y con conocimientos que no se comparten, pues no sirve de nada. Y si los conocimientos ustedes mañana no los ponen en práctica, pues menos sirvieron de nada. Pues muchísimas gracias. Gracias a usted, le agradecemos muchísimo su espacio y también al ingeniero Alfredo Díaz. Sin lugar a dudas es un tema de gran interés en nuestro entorno, ¿no? A nombre de North American Greenhouses, AMPAC, ANEVER, CNA, LB White de Acero, Pascal, Netafim, Textiles Agrícolas, Norteamérica, Albaplas y AGTEC América, nos despedimos. Pues agradecemos también a la audiencia que nos acompañó, que nos sigue acompañando en nuestros jueves de webinars. Gracias por su tiempo y por sumarse a este proyecto. Los esperamos en los próximos.